quiero saludar a todos nuestros campus y a los que se nos unen en línea. ¿Cómo sabemos si somos salvos? ¿Cómo sabemos si estamos en la fe? Porque de hecho es ahí donde vamos a terminar hoy. Es 2 Corintios 13:5 que dice: poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Eso es lo que se nos anima a hacer. Examinaos a vosotros mismos. O no os reconocéis a vosotros mismos de que Jesucristo está en vosotros, a menos de que en verdad no paséis la prueba. Entonces, ¿cómo sabemos? O sea, si profesamos conocer a Jesús, amar a Jesús, si podemos articular el evangelio que es, ya saben que por gracia, por medio de la fe, solo en Jesucristo somos salvos, y asentimos a eso, ¿eso pasa la prueba? ¿Eso pasa el examen? Claro. Muchos dirían que sí, muchos dirían que es simple y que eso ciertamente resuelve el asunto. Es así de fácil, es un caso cerrado. Para saberlo necesitamos ver lo que dice la Escritura en el contexto de esta prueba en el capítulo 13. Entonces, regresemos al capítulo anterior, capítulo 12, comenzando en el versículo 14. El apóstol Pablo escribe aquí: he aquí, esta es la tercera vez que estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré una carga, pues no busco lo que es vuestro, sino vosotros, porque los hijos no tienen la responsabilidad de atesorar para sus padres, sino los padres para sus hijos. Y yo muy gustosamente gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré por vuestras almas. Si os amo más, seré amado menos, pero en todo caso yo no os fui carga. No obstante, siendo astuto, os sorprendí con engaño. En realidad no está diciendo que los engañó, está citando lo que algunas personas habían dicho de él. Versículo 17: ¿acaso he tomado ventaja de vosotros por medio de alguno de los que os he enviado? A Tito le rogué que fuera, y con él envié al hermano. ¿Acaso obtuvo Tito ventaja de vosotros? ¿No nos hemos conducido nosotros en el mismo espíritu y seguido las mismas pisadas? Así que aquí estamos llegando al final de esta carta, al final de este libro. ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo? Está diciendo que va a ir a ellos por tercera vez, y cuando llegue trabajará como siempre lo ha hecho para no ser una carga financiera para la iglesia. ¿Por qué decidió hacer eso? Sabemos que él dice en otros lugares cosas como: no le pongas bozal al buey cuando trilla, y que el obrero es digno de su salario, y todo ese tipo de cosas. Lo hizo porque no quería que los corintios tuvieran ninguna base para decir que ellos no le importaban a Pablo, que él solo estaba en esto por el dinero, que solo le importaba el dinero. Por eso decidió no ser una carga para la iglesia en absoluto. Sus acciones tenían buena intención, pero ¿qué hicieron sus enemigos con eso? ¿Elogiaron a Pablo por eso? No. ¿Le dieron las gracias a Pablo por eso? Claro que no. Lo torcieron para que no fuera una muestra de su amor y de su servicio hacia ellos, sino más bien evidencia de lo poco impresionante que era. Y así aquí y en muchos otros lugares Pablo tiene que aclarar las cosas y definir la realidad. ¿No creen que a veces Pablo decía a Dios: ¿puedes mandar a alguien más a defenderme? O sea, ¿por qué tengo que ser yo la voz que se defienda ante esta iglesia? Pero aún así, él es vocero de Dios, y por eso ahora tiene que estar en esta posición. Así que continúa en el versículo 19: todo este tiempo habéis estado pensando que nos defendíamos ante vosotros. En realidad es delante de Dios que hemos estado hablando en Cristo, y todo, amados, para vuestra edificación. ¿Qué está pasando aquí? Pablo está dejando claro por qué él, o más específicamente Dios por medio de él, está dando una defensa. Él dice: yo sé que ustedes piensan que nos estamos defendiendo por nosotros mismos. Eso no es lo que realmente está pasando aquí, ¿ok? En realidad es Dios quien nos está defendiendo, y lo está haciendo por su bien. Lo está haciendo por su bien. Sé que a menudo se enseña que los cristianos no deben defenderse. Al parecer nunca han leído el libro de 2 Corintios. Pero eso se basa en el hecho de que Jesús mismo guardó silencio ante sus acusadores, cosa que fue profetizada que haría, y sí lo hizo durante su juicio. Pero convertir eso en el paradigma bíblico total para lo que se supone que deben hacer los creyentes cada vez que enfrentan una acusación no es una manera correcta de manejar la Biblia. Este es un ejemplo en la Escritura, no es un mandato en la Escritura. Jesús mismo se defendió en algún momento. Juan 18:23, Jesús le respondió: si he hablado mal, da testimonio de lo que he hablado mal, pero si hablé bien, ¿por qué me pegas? Y en varios lugares hace lo mismo.
Sin duda también lo estamos viendo aquí con el apóstol Pablo. Entonces, ¿cuál es el propósito de la defensa de Dios a Pablo en este libro? La Escritura deja claro que en realidad era por causa de los corintios que Dios está defendiendo al apóstol Pablo. Dios en realidad está poniendo las cosas en claro para ellos, para su propio bien, para su provecho. ¿Y cómo hace eso el poner las cosas en claro? Bueno, piénsenlo. Esta iglesia estaba siendo destruida por acusaciones falsas contra Pablo, la misma persona que Dios había escogido para ser su vocero para los corintios. Y si silencias al mensajero destruyendo su credibilidad, entonces puedes silenciar el mensaje mismo. No hay duda de que eso es lo que el enemigo estaba tratando de hacer con la iglesia de Corintio. ¿Por qué? Porque Pablo era precisamente el que Dios había escogido para edificar a esta iglesia, trayendo las instrucciones y correcciones específicas que necesitaban. En este caso, lo que realmente significa vivir el evangelio, no solo creer el evangelio. Escuchen, la mayoría de la gente piensa que el enemigo solo va tras la creencia siendo una mera aceptación intelectual de ciertas verdades acerca de Dios. En realidad él no va tras eso. A él poco le importa tu mera aceptación intelectual, porque eso no es ninguna amenaza para él. Que se nos dice, después de todo, en Santiago 2:19, tú crees que Dios es uno, haces bien, también los demonios creen, también ellos, pero ellos tiemblan. Pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? Tienen que darse cuenta de que el infierno está lleno de quienes aceptaron intelectualmente la existencia de Dios, incluyendo los demonios. Creer en la existencia de Dios no es una amenaza para el enemigo, no es una amenaza para el reino de las tinieblas, pero someterse al señorío de Dios, eso sí es motivo de gran preocupación para el enemigo de Dios. Los demonios reconocen la existencia de Dios, pero tiemblan. Y esa palabra tiemblan en inglés es rara. ¿Qué quiere decir eso? Si profundizan en esa palabra, es como la manera en que usaríamos la palabra erizarse. Ya saben, como cuando alguien dice algo o lo que sea y simplemente no lo soportan y no lo pueden ocultar. Es como erizarse ante la realidad de quién es Él. Sigamos en el versículo 20. Porque temo que quizá cuando yo vaya halle que no sois lo que deseo, y yo sea hallado por vosotros que no sois lo que deseáis, que quizá haya pleitos, celos, enojos, rivalidades, difamaciones, chismes, arrogancia, desórdenes. Temo que cuando os visite de nuevo, mi Dios me humille delante de vosotros y yo tenga que llorar por muchos que han pecado anteriormente y no se han arrepentido de la impureza, inmoralidad y sensualidad que han practicado. Así que aquí está Pablo abordando el pecado en la comunidad corintia mientras se prepara para ir en su tercera visita, y al hacerlo se pregunta en voz alta si se encontrará a los corintios habiendo oído las correcciones que les ha traído en el pasado, o si se encontrará que simplemente siguieron en su pecado. De cualquier manera, Pablo promete examinarlos cuando llegue, evaluarlos y tomar medidas contra cualquier cosa que no sea de Dios en la casa de Dios. ¿Con qué objetivo? ¿Era el objetivo regañarlos, menospreciarlos, desanimarlos? No, eso está en el versículo 19. Todo para vuestra, ¿qué? Edificación, para edificarlos, dice él. El contexto de las palabras y las acciones de Pablo es edificarlos. Esa es la palabra griega oikodomé, que literalmente significa construir algo para que sea un hogar. Construir algo para que sea un hogar. ¿Un hogar para quién? Sí. Pablo entiende que el propósito de fundar una iglesia es construir un hogar para Dios. Una casa en la que Dios se complazca en habitar. Y entonces él de hecho los está edificando. La Biblia usa este término edificar un poco diferente de cómo nos hemos acostumbrado a oírlo hoy. ¿No les parece? O sea, mucho de lo que hoy se llama edificar es simplemente decirle a alguien lo que quiere oír, lo que se siente bien escuchar, lo que es agradable al oído. Decimos que es bueno si se siente bien y luego lo llamamos malo si no se sintió bien.
No tengo duda de que muchos hoy, al recibir la carta de Pablo, lo habrían acusado de derribarlos, pero el testimonio de Dios es que los estaba edificando. Escuchen, cuando edificamos bíblicamente, ya sea como pastores, padres, líderes de equipos de servicio o lo que sea, no somos constructores de casas a la medida. Somos contratistas generales. Dios es quien realmente ha definido la construcción de la casa en la que Él se complace en habitar. Esto es cierto en lo colectivo, esto es cierto en lo individual también. Así que se espera que un contratista general construya conforme a los planes, se espera que construya conforme a los planos. Un constructor de casas a la medida va con el cliente y le dice, ¿qué quieres? Y luego construye la casa en alineación con lo que el cliente quiere. Déjenme decirles, hoy hay muchos constructores de casas a la medida, escribiendo libros hoy, ocupando púlpitos hoy, llenando estadios hoy. La gente habla de ser animada y edificada y todo eso. La pregunta es, ¿con qué? No podemos recalcar esto demasiadas veces en estos días, pero 2 Timoteo 4 dice que vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. ¿Ven cómo van a terminar las cosas? Gente teniendo comezón de oídos. Así fue como empezaron las cosas. Queriendo que les rasquen los oídos. Los corintios y otros se estaban apartando de la predicación de Pablo, llamándola dura. Eso está en 2 Corintios 10:10. En muchos lugares y en muchos casos hemos estado viendo que Pablo era despreciado, era menospreciado. No era porque no estuviera trabajando duro. Claro que sí, estaba trabajando arduamente. No era porque no los amara, sí los amaba. Pero al mismo tiempo, él no era una personalidad carismática, no era alguien que simplemente entraba al salón y tenía ese algo especial. Nunca fue descrito como un tipo súper encantador. Él venía, amaba, hablaba la verdad, traía corrección, pero era como si tuviera los planos en una mano y los siguiera. Y viendo la plomada de Dios, se aseguraba de que la casa fuera construida conforme al diseño y a los estándares de Dios. Él mantenía el estándar, mantenía la línea. Y ciertamente parte de eso era llamarlos a ser santos, a ser un hogar para un Señor santo. Uno en el que Cristo fuera el primer amor, donde ninguna otra presencia ni ninguna otra prioridad compitiera con Él. Entonces, ¿tenía unción Pablo? Por supuesto, sabemos que Pablo tenía unción. Pero si el apóstol Pablo estuviera ministrando hoy y no supiéramos que era el apóstol Pablo, ¿la gente diría hoy que tenía unción? Yo no creo. De verdad no lo creo. Creo que la unción se ha redefinido como personalidad, carisma, simpatía, popularidad. Lo que llamamos unción en realidad muchas veces es puro mercadeo. Sacar provecho y explotar a la novia de Cristo para ganancia personal. No se puede decir lo suficiente. Tengan cuidado de oír lo que sus oídos quieren oír. Tengan cuidado de oír lo que sus oídos anhelan oír, porque muchas veces solo estamos buscando alivio, ¿verdad? La vida es difícil y muchas veces yo pienso, ¿qué quiero oír? Me lo he preguntado seguido porque quiero estar alerta contra eso de que solo quiero oír un mensaje fácil. ¿Saben? Solo quiero oír algo así como, tranquilo, relájate. ¿Y han notado cuánta gente está escribiendo libros sobre descansar en el Sabbat y esas cosas? Hace poco vi a un predicador mencionar esto y pensé, ese es un buen punto, pero ¿dónde están los libros sobre trabajar los otros 6 días, saben? Nos encanta oír sobre el descanso. Nos encanta oír de cualquier cosa que suena a facilidad. Solo estamos buscando alivio. Los mensajes que queremos, los mensajes que nos gustan, muchas veces son eso.
Y por eso la naturaleza de la comodidad es la concesión más costosa que jamás harán. Algo de lo que no se pueden olvidar. Lo que yo quiero oír, lo tomamos como alivio, como si nos quitaran una carga y confundimos el alivio con la paz. Saben, a veces cuando estoy pasando por un tiempo difícil, no se lo digo a la gente que me rodea, lo cual sé que no es muy buen consejo como pastor, pero ¿saben por qué no lo hago? Porque creo que sé lo que me van a decir lo que yo quiero oír, y lo que yo sé que Dios quiere no es lo que me van a decir. Y yo solo estoy como, quiero reconocer a mi esposa, porque mi esposa, cuando estoy pasando por un tiempo difícil, está aquí mismo, se llama Wendy, por cierto, por si no la conocen. Ella nunca me anima a hacer algo que no esté alineado con lo que ella sabe que Dios me ha llamado a hacer. Y sinceramente creo que eso es raro hoy en día en la esposa de un ministro. Ella nunca me empuja simplemente hacia lo fácil, hacia la comodidad. Siempre me anima a permanecer fiel a lo que ella sabe que el Señor me ha llamado a hacer. Pero me doy cuenta de que es raro encontrar personas en la vida que no simplemente dan el mensaje fácil que uno quiere oír. Pero hoy en día necesitamos más de eso. ¿Quieren ser un líder espiritual? Ser un líder espiritual es sencillo. Todo lo que tienen que hacer es traer a la gente de vuelta a ¿qué dijo Dios? Eso es todo lo que tienen que hacer. Serán grandes líderes espirituales. ¿Qué dijo Dios en su palabra? Volvamos a ella. ¿Qué dijo Él? ¿Y qué es lo que ha dicho por el Espíritu? ¿Ok? Bueno, confiamos en Él porque tenemos toda razón para hacerlo. ¿De acuerdo? Sigamos firmes en lo que Dios dijo. Amén. Eso es lo que hacen los líderes espirituales, por cierto. Un gran líder espiritual no está interesado en que ustedes dependan de cada palabra suya. Le interesa que ustedes dependan de cada palabra de Dios y simplemente dirigir a la gente hacia Él. Dios quiere que entendamos algo. Sinceramente creo esto. Los primeros días y los últimos días son casi iguales. Son casi iguales. Lo que Pablo estaba enfrentando entonces, lo estamos enfrentando ahora. El final y el comienzo de la historia cristiana no son tan diferentes. Lo que muchos no entienden es que aquello a lo que hoy nos estamos acostumbrados, esta manera de predicar para agradar a la gente, este mensaje tan permisivo y suave contra el pecado que experimentamos ahora, no nos damos cuenta de que eso no existió en toda la historia cristiana, excepto en los ejemplos que tenemos de allá en el primer siglo. O sea, si ustedes escucharan los sermones de la historia cristiana, no se parecen en nada a los sermones de hoy. O sea, incluso en los seminarios la gente diría, bueno, sí, estudien estos mensajes como quieran, pero no prediquen como ellos. ¿Por qué? Su iglesia se va a vaciar, por eso. O sea, aquello a lo que nos hemos acostumbrado es nuevo. Sí es nuevo, es completamente nuevo. No sé cuánto falta para que comiencen a manifestarse los dolores de la tribulación, pero ciertamente percibo, como probablemente ustedes ya bien lo saben, yo creo que de verdad estamos en los últimos capítulos. ¿Cuánto va a durar eso? No lo sé. Pero volvamos otra vez a 2 Timoteo, al capítulo 3, donde hablando de los últimos días, dice que vendrán tiempos difíciles. Y entonces, ¿qué vamos a ver? Dice primero que los hombres serán amadores de sí mismos. ¿Se dan cuenta de que todo este mensaje al que estamos acostumbrados de ámate a ti mismo no existía hasta esta generación? Eso apareció en nuestra generación. Antes era impensable que la gente hablara así, pero ahora es algo común. Avaros. Claro, la gente siempre ha amado el dinero, pero déjenme decirles que no es lo mismo. Vivimos en una era de un consumismo que el mundo nunca había visto. Miren, la diferencia no es solo que haya más, no es solo que haya más pecado. Es un mundo donde ahora el pecado, de hecho, está siendo redefinido como virtud. Antes la gente se apartaba de él, al menos para aparentar virtud. Ya no.
En tiempos pasados la avaricia se reconocía como avaricia. Ahora, si es que siquiera se reconoce el materialismo, de hecho se celebra como una virtud. Eso antes no pasaba. Lo que hoy se hace, antes se habría llamado gasto insensato. Autogratificación exagerada y derrochadora. Vivimos en un mundo embriagado con la acumulación de cosas. Y nuestras conciencias se han cauterizado por tanta exposición a eso. Pero si pudiéramos traer a alguien del pasado para verlo, quedaría horrorizado. Jactanciosos y soberbios, así se nos dice que serán los hombres en los últimos días. O sea, vivimos en la era de las redes sociales. Ahora el yo es diseñado, convertido en una marca y promocionado. Ahora cada persona publica sobre sí misma. Lo que antes solo publicaban las revistas de celebridades con paparazzi sobre los famosos. Y antes de eso, solo lo creaban artistas financiados por reyes megalómanos para exaltar su propia imagen. Y ahora eso lo hace cada individuo, pero es la nueva normalidad. Ni siquiera lo reconocemos porque son las aguas en las que nadamos. Vivimos en la sociedad más centrada en sí misma, más presumida, que más busca atención que el mundo haya visto. Blasfemos. En algunas versiones se dice impíos. En ningún momento de la historia fue común que la gente dijera Dios no existe. La gente habría tenido terror de decir eso hasta hace relativamente poco, después de la revolución científica. Pero ahora ha pasado algo que va aún más allá. Vivimos en la era de un individualismo feroz y como parte de eso, junto con una cosmovisión atea o al menos agnóstica en muchos casos, la gente ya no se define en relación con otros. Cuando antes todos se definían en relación con otros. Y ahora la gente se define a sí misma, diciendo justamente lo que Dios dijo de sí mismo cuando se le pidió definirse. Dicen, yo soy el que soy. Cuando esa fue exactamente la respuesta de Dios a Moisés. Yo soy Dios. Yo soy el que soy. No puedo ser definido en relación con otro. Ahora los seres humanos, de hecho, están diciendo eso acerca de su propia identidad. Yo soy el que soy. No estoy definido en relación a otro. En realidad es la declaración más blasfema que un ser humano podría hacer. Tomar el mismo nombre de Dios, como si ellos mismos se definieran. Y para nosotros hoy eso es normal, para la historia sería impactante. Blasfemo. Y se volvió normal. Desobedientes a los padres. Vaya, nunca habíamos visto una generación con un alejamiento tan grande de la autoridad de los padres como el que tenemos ahora. La crianza misma se ha movido de la autoridad hacia la negociación, a que el niño tome decisiones, a las dinámicas de voz igualitaria. Eso se prioriza sobre la autoridad. La autoridad en general se cuestiona más que nunca. La autonomía se ve como el bien supremo. A los niños no se les enseña simplemente a obedecer, sino a decidir por sí mismos. Las influencias externas ahora también socavan a los padres. La cultura, el entretenimiento, las redes sociales, sin mencionar la cultura terapéutica que en gran medida prospera echando culpas, lo que no ayuda a la situación. Delegar a los hijos a la educación pública. A veces no nos damos cuenta de que eso es algo de finales del siglo XIX y principios del XX. Antes de eso no era algo común en la historia del mundo, es relativamente nuevo. Eso de hecho desplazó la lealtad principal de los hijos de sus padres hacia sus compañeros. De hecho, si uno estudia las generaciones, esos estudios muestran que la identidad de una generación tiene mucho menos que ver con quiénes son sus padres que con quiénes fueron sus compañeros. Ahora, si influyes la cultura de los compañeros, estás formando a una generación. Ya no son los padres la influencia principal sobre lo que una generación llega a ser. Es fascinante lo que ha pasado a partir de eso. Sin embargo,
Las cosas han ido mucho más lejos ahora. Hay nuevos cambios legales y estructurales en muchos lugares del mundo para que la educación pública realmente lleve a los hijos a una desobediencia secreta a sus padres. Incluso al punto de cambiarles el nombre y su identificación de género sin que los padres lo sepan o lo autoricen. Y en muchos lugares, si los padres no aceptan eso, pueden perder a sus hijos. Ha pasado. Lo siguiente es ingratos. Vivimos en la sociedad más ingrata de la tierra. ¿Por qué? Porque se nos ha enseñado lo que nadie en la historia se había atrevido a decir. Tú te lo mereces. Merecemos algo mejor, mereces algo mejor, todos merecen algo mejor. Yo merezco, tú mereces. Déjenme decirles, uno nunca agradece algo que cree merecer. Antes nadie siquiera habría pensado así. El mundo sabía por naturaleza, cargo culpa, cargo vergüenza, sé que he hecho lo que no debía hacer, que he hecho lo malo, sé que soy culpable delante de un Dios santo. Y que todo lo que Él da es su misericordia y gracia. Ese mundo se ha ido por el desagüe, por este mensaje tan extendido de merecimiento. Y por eso ahora tenemos gente ingrata. Pero también tenemos gente enojada. Porque si yo merezco algo, si tengo derecho a algo y no lo recibo, percibo una injusticia y me enojo. Esta es la época en la que vivimos. Irreverentes. Ahora, sé que suena como un abuelo ahí, en mis tiempos no se hacía así y eso y aquello, pero lo que les estoy diciendo se puede comprobar, ¿ok? En algunas versiones dicen píos, la inmoralidad sexual está en su punto más alto en la historia. Uniones libres, sexo fuera del matrimonio, la cantidad de parejas están en su punto más alto en toda la historia humana. Divorcio. No guardar el pacto que hicimos delante de Dios está en un nivel altísimo, incluso en la iglesia. O sea, hemos olvidado que en realidad es un voto delante de Dios, instituido por Dios, y que parte de un pacto bíblico tiene que ver con bendición, pero parte también con maldición. Es decir, literalmente, que yo sea maldito si no cumplo el voto que he hecho delante de Dios en este día. Pero el temor de Dios se ha ido y por lo tanto la santidad se ha ido. El asesinato de los bebés en el vientre ha llegado a proporciones impensables. Alrededor de 73 millones de vidas son exterminadas cada año simplemente porque no son deseadas. Alrededor del mundo. Solo para que lo sepan, hoy tomaría aproximadamente 3 años para ver tantas vidas exterminadas como si en el primer siglo, en los días de Jesús, viniera alguien y matara a cada persona sobre la tierra. Y ni siquiera me hagan hablar del diluvio universal. Hoy, un año de abortos representa muchas más muertes que el mismísimo diluvio universal. Vivimos nuestro propio diluvio universal, año tras año, tras año, tras año, porque es inconveniente. Sin amor. Aún activistas cristianos, si soy honesto, se han vuelto hirientes, poniendo apodos y despreciando a la gente. No solo sus acciones. Implacables, calumniadores. La calumnia antes se conocía como pecado, ahora es toda una industria. Es lo que queremos. Desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. La sociedad más hedonista y autocomplaciente que el mundo ha visto. Y finalmente, en los últimos días, habrá personas que tendrán apariencia de piedad, pero negarán su poder. ¿Y acaso no vemos eso hoy? Esto nuevo de soy espiritual, pero con una ausencia total de toda autoridad externa. El mundo nunca había visto algo así como ahora. No hay sumisión a Dios, no hay piedad, no hay santidad, pero sí hay eso de
soy una persona espiritual. Es un gran cambio cultural y está creciendo. Es lo que más rápido está creciendo y sigue creciendo. Negación total del poder de Dios, negación total del señorío de Dios, negación total de la autoridad de Dios mientras se es una persona espiritual. Yo creo que esto va a seguir creciendo, al menos por un tiempo, porque estamos al final de la era del secularismo y del ateísmo. Y entonces lo que está ahora brotando es esto, una espiritualidad que es independiente de toda autoridad, es la identidad de más rápido crecimiento. Prácticas de espiritualidad personal dirigidas por uno mismo, no son prácticas prescritas, oración sin autoridad respecto a cómo ni a quién, y las creencias son mezcladas. Jesús se combina con el karma y otras religiones, los chakras y la filosofía de autoayuda. La moralidad se basa en valores personales, no está basada en la palabra de Dios. Y la Escritura dice, a los tales evita. Escuchen, el comienzo no es tan diferente del final. Tienen que conocer los días y los tiempos en que viven. Si siguen en 2 Timoteo 3, Pablo dice, pero tú has seguido mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, persecuciones, sufrimientos, como los que me acaecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. ¿Qué persecuciones sufrí? De todas ellas me libró el Señor. Entonces Pablo está diciendo que su manera de vivir el Evangelio coincide con persecuciones y padecimientos. En contexto, aprendimos que en los últimos días también habrá una manera de conducirse que en realidad no coincide con persecuciones, como la gente ya estaba descubriendo también en el primer siglo. Pero el camino apostólico, el del Evangelio, el camino de la Escritura, sí coincide con eso. De hecho, es una promesa. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quién las has aprendido. Así que le está diciendo, continúa en estas cosas, mantente firme, sé constante, sé inconmovible. Y luego dice, vuelve a la palabra de Dios en los versículos que siguen, a los que regresaremos, pero la promesa es muy clara. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Así que, iglesia, nunca confundan la persecución con falta de favor. Esta es una promesa de Dios, no una que aparezca en muchos carteles, pero todos los que desean vivir piadosamente en Cristo Jesús, en efecto, serán perseguidos. Pablo termina el capítulo 3 de 2 Timoteo diciendo, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Y así, esta gran afirmación de la Escritura acerca de la misma palabra de Dios viene en el contexto de Pablo diciendo que aquellos que engañan vienen, aquellos que dicen lo que la gente quiere oír vienen, pero tú mantente firme y vuelve a la palabra de Dios. Aférrate a la palabra de Dios. ¿Se imaginan que los engañadores no usan la palabra de Dios en sus mensajes? Pablo nunca dijo, claramente, ni siquiera estoy citando la Escritura. O sea, ustedes deberían saberlo. No, claro que citaban la Escritura. Cada vez que Satanás aparece en la Escritura, ¿qué está haciendo? Sí, citando algo que Dios dijo. Pero lo que hacen los engañadores es escoger unas cosas y omitir otras para presentar una sola parte del cuadro que sea engañosa. Y lo que se nos dice es que viene el mayor engaño, viene un engaño más grande que cualquiera que el mundo haya visto. Jesús dice que será tan grande que si fuera posible, engañaría aún a los escogidos. Así de convincente puede ser. ¿Cómo estará lista la iglesia? ¿Reconocemos la palabra de Dios? Parte de reconocer la palabra de Dios es saber qué es. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos. Y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Cómo reconozco la palabra de Dios? Bueno, es una espada. Yo como que me imagino una espada llegando y cortando una piedra para que encaje
con las demás. O sea, que no quede muy alta para que lo que está encima no quede inestable, ni cortada tanto que deje huecos, ¿saben? Pero la piedra, claro, dice, oye, me estás cortando. Y la espada, no, te estoy formando. Te estoy restaurando. ¿Percibimos el corte de la espada? Creo que mucha gente realmente no quiere que la palabra de Dios sea una espada. Quieren que sea como una pequeña brocha de maquillaje. Ya saben, de esas que te ponen un poco de polvito blanco y no va a cortar nada. Pero es una espada, no es un objeto contundente, sino una espada corta, es precisa. Pero corta, no es una brocha. Sobre todo deberíamos percibir un corte, si es la palabra de Dios. ¿Percibimos la cirugía que está haciendo en nuestro corazón? ¿Percibimos cómo separa la idolatría de la adoración dentro de nosotros? ¿Percibimos cómo filtra nuestras motivaciones? ¿Nos sentimos juzgados? Déjenme decirles que si no se sienten juzgados por la palabra de Dios, algo está mal, porque eso es lo que hace la palabra de Dios. No me toca a mí juzgar, pero sí nos toca a todos ser juzgados conforme al estándar de la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios sí juzga. Juzga mis pensamientos, juzga mis actitudes. Entonces, ¿sienten el corte, la corrección, la amonestación, la convicción? La palabra de Dios hace eso. Y cuando perciben esas cosas, ¿qué hacen con eso? Porque si su estándar es, me hizo sentir bien, tienen que tener cuidado. O sea, ¿quién de ustedes ha sentido que algo le corta y dice, gracias, eso se sintió muy bien? Wow. O sea, por favor. Decimos, me edifica, pero ¿qué queremos decir? ¿Conforme al plan de Dios? Lo que Dios siempre ha buscado es una casa en la que a Él le agrada habitar, tanto colectivamente como individualmente. Y entonces aquí está Pablo, quizá no la presencia más cautivadora, quizá no un hombre carismático, no precisamente el favorito de la multitud. ¿Saben? Jesús dijo, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque eso hacían con los falsos profetas, porque los falsos profetas siempre le decían a la gente lo que querían oír, paz, paz. Cuando no había paz, ya entienden la idea. Pablo nunca tuvo este problema de que todos hablaran bien de él, pero cuando evaluamos una enseñanza tenemos que preguntar, por ejemplo, ¿qué no he oído? ¿Qué no he oído? ¿Qué es lo que esta persona no ha enseñado? Si ustedes están bajo la enseñanza de alguien y nunca ha enseñado el Antiguo Testamento, tienen que detenerse y decir, ¿por qué? ¿Qué está motivando eso? ¿Solo enseña mensajes positivos y motivadores? Tienen que preguntar por qué. ¿Qué está pasando realmente ahí? ¿Solo predican mensajes con principios prácticos para vivir una buena vida sin llamarlos a la santidad, sin llamarlos a crucificar la carne? ¿Por qué? Y diré esto, no es que yo esté en contra de la valentía para aplicar la Biblia a temas políticos, ciertamente no tengo problema con eso, pero hoy hay una valentía política que se está confundiendo con la valentía de predicar el Evangelio. La gente aceptará un mensaje muy valiente cuya aplicación solo es una vez al año. Marco esta casilla en vez de aquella. Pero ¿aceptarán un mensaje valiente de tomar su cruz y morir a sí mismos cada día? No confundan cualquier forma de valentía con la misma valentía que es la valentía de predicar el Evangelio que predicaron los apóstoles. A veces la gente reduce tanto su enfoque de lo que va a enseñar y dirán, bueno, solo me estoy manteniendo en mi carril. No tienes un carril. Si tu carril es enseñar la palabra de Dios es tu carril, no una pieza o una parte de la palabra de Dios, sino todo el consejo de la palabra de Dios. No estoy diciendo que Dios no nos dé carriles, que no nos dé tareas, claro que sí, pero si se trata de ser maestro, déjame decirte que no te toca escoger qué parte enseñar.
Ese no es un carril que Dios te dio. Pablo no dejó de predicar todo el consejo de Dios. Mucha gente escoge solo una cosa. Y hay muchas cosas que pueden motivarlo, pero mucho de eso tiene que ver con la popularidad y con lo que la gente quiere oír. Lo que Dios asigna es siempre enseñar todo el consejo de su palabra a tiempo y fuera de tiempo, cuando es popular y cuando de verdad no lo es, y no en partes ni en pedazos. Sí existe eso de una asignación, de un carril, otra vez. No estoy diciendo que eso no sea cierto, pero si su asignación es ser predicador, ser maestro de la palabra de Dios, es predicar y enseñar todo el consejo de la palabra de Dios. ¿Amén? Amén. Podemos estar enfocados, podemos tener un carril, no con la palabra de Dios. Miren el versículo 2 de 2 Corintios 13. Dice, dije previamente cuando estuve presente la segunda vez, y aunque ahora estoy ausente, lo digo de antemano a los que pecaron anteriormente y también a todos los demás, que si voy otra vez, no seré indulgente. Esta palabra indulgente significa ser blando. O sea, él está oyendo todas estas noticias de todo este pecado que está pasando. No simplemente va a creerle a alguien. O sea, va a asegurarse de que esté confirmado, pero no va a mostrar favoritismo ni va a ser blando. ¿Cómo debe entenderse su postura? ¿Está esto lleno de amor? ¿En dónde le falta amor a Pablo? ¿Esto los está edificando o los está derribando? Y entonces volvemos a donde empezamos, en el versículo 5. Poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos, o no os reconocéis a vosotros mismos de que Jesucristo está en vosotros, a menos de que en verdad no paséis la prueba. Literalmente está diciendo que necesitan examinarse para ver si están en la fe. Porque cuando Él venga a examinarlos, eso es lo que entiende que va a hacer. Porque Pablo entiende algo. El pecado no arrepentido no coincide con estar en la fe. No puede. Examínense ustedes mismos para ver si están en la fe. Para ver si Jesús vive en ustedes. Lo cual, como pueden ver, significa que si yo estoy aquí viviendo en pecado no arrepentido, diciendo amo a Jesús, y creo que es por la fe en Él solamente que somos salvos, ¿qué deberían discernir? Deberían discernir que he redefinido la palabra amor, he redefinido la palabra fe, he redefinido a Jesús para que sea un Jesús diferente, aunque use todas las palabras correctas. En 2 Corintios 12, 21 dice, temo que cuando os visite tenga que llorar por muchos que han pecado y no se han arrepentido de la impureza, inmoralidad y sensualidad. Miren, Pablo no está diciendo que se examinen para ver si están en la fe, evaluando qué afirmaciones intelectuales dirían ustedes que aceptan. Él dice, miren el fruto y así sabrán. Y Pablo está en una buena posición para decir esto porque Jesús dijo lo mismo. Pueden juzgar un árbol por su fruto. Ahora, por supuesto, esto nos incomoda. ¿Es esto justicia por obras? Eso es lo que Pablo está diciendo ahora. Digo, el apóstol de la gracia, ese es Pablo. Pablo conoce la gracia de Dios. Él es quien predicó la gracia de Dios. ¿Ha perdido de vista la gracia de Dios? No. Pablo nunca estuvo confundido. Él sabía que la gracia de Dios era eficaz. Produce el resultado que se supone que debe producir. Vean, Santiago 2:19, ¿tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Se sacuden, se estremecen. No soportan la idea del señorío de Dios, aunque saben quién es Él. Y el creyente no salvo va a temblar ante la verdad y los conceptos de obediencia, arrepentimiento, sumisión, sujeción. Como si Él fuera Señor sobre mí. Eso es lo que significa tener fe en Jesús.
De hecho, es decir, yo lo quiero a Él y quiero su reino. Quiero que Él reine sobre mí. Quiero que Él gobierne sobre mí. Quiero ser parte de su reino. Los que no quieren ser parte de su reino, llegan a ser parte del que gobierna el reino de los caídos. Y Él no es buena gente. No es fe, sino si percibe que la fe puede significar creencia, pero no un deseo. Miren, la Escritura dice que la fe es la certeza de lo que se espera. De verdad tienen que creer a Jesús por quien Él es para tener fe. Eso es diferente de creer. Y tampoco es amor si yo estoy definiendo el amor como algo distinto a la obediencia en relación con Dios. No es amor. Jesús dijo, si me amas, me obedecerás. Eso mismo le digo a mi esposa. Estoy bromeando, no es cierto. Pero si eres Jesús, sí puedes decir eso. O sea, no pueden amarme como Dios sin de verdad obedecerme. Porque Él es Dios. Él es el verdadero Señor de este mundo. Escuchen, iglesia, si hay algo en relación con el Señor a lo que yo no me voy a someter, o de lo que no me voy a apartar, o que no voy a hacer en obediencia a Él por su voluntad, eso significa que hay algo en mi vida a lo que le doy más valor que a Él. Una de las cosas que realmente he hecho toda mi vida cristiana y cada vez con más frecuencia es preguntarme casi a diario, ¿hay algo que yo no estaría dispuesto a hacer para obedecer a mi Señor? Y trato de pensar en lo más difícil que podría pedirme. Claro, Él nunca va a pedirnos que hagamos algo pecaminoso. Y trato de pensarlo. Porque yo jamás quiero ser el joven rico que cuando Jesús le dijo, vende todo, dalo a los pobres. Él se fue triste. Y después Jesús dijo que es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. Él no dijo, bueno, él se fue triste, va entrando al reino de los cielos, pero ya sabes, por la orillita o algo así. No. Él dijo que es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos porque no estaba dispuesto. Yo no quiero irme triste porque haya algo más importante para mí que Él. Y de verdad los animaría a tomar la misma práctica. Dios, hay algo, hipotéticamente, si me pidieras esto, ordenaras aquello, o requirieras esto, si me llamaras a esto o aquello, ¿acaso te obedecería? Porque eso es lo que significa que Él sea tu Señor. Los lugares llenos de gente son energizantes, los lugares llenos de gente prominente hasta son intoxicantes. Y combinas eso con talento musical de nivel mundial y habilidades de comunicación que de verdad conmueven el corazón, y la gente preferiría eso por encima de la presencia de Dios. Incluso lo confundiría con el poder y la presencia de Dios. ¿Sabemos cómo discernir? En el mundo de la iglesia, yo he estado diciendo la fórmula desde que escribimos el libro sobre eso: excelencia más relevancia menos costo igual asistencia. Esto es todo el modelo de mega iglesia amigable al visitante que definió a nuestra generación y que no existía hasta entonces. Es la fórmula. La gente aún la prefiere. ¿Alguna vez han ido a un concierto o han visto un concierto donde el lugar está a reventar? Digo, es eléctrico y la gente se vuelve loca. Si yo pudiera enseñarles fotos, o sea, las manos están levantadas, pensarían que era un concierto de adoración. No lo es solo un lugar lleno de gente. Puede ser intoxicante. Nunca voy a olvidar cuando nuestra iglesia, hace décadas,
organizó un concierto, algo así como un concierto al aire libre. Teníamos como un auditorio grande y era como una banda de adolescentes. Y cuando llegó esta banda, todos nuestros adolescentes llegaron para ese concierto y se volvieron locos. O sea, mientras la banda se bajaba del autobús, los adolescentes estaban allá afuera, así como, ya saben, haciendo todo eso, y era como, ay Dios mío, ya saben. Pero luego en las puertas estaban presionando tanto para entrar que nos preocupaba que se pisotearan entre sí, y hasta algunas puertas se dañaron porque estaban presionando mucho para entrar. Cuando se abrió una de las puertas era como ¡guau!, todos corriendo hacia el frente por esta pequeña banda de adolescentes que probablemente ni existe ya, como sea. Y yo veía estos adolescentes de nuestra iglesia que en la adoración eran los mismos que estaban como, ni siquiera voy a usar la energía para ponerme de pie en la adoración a Dios. O sea, sentados con los brazos cruzados y los labios apretados. Y sin embargo aquí estaban empujando para llegar al frente, casi arriesgando su vida, solo para que quizá les cayera un poco de saliva. Digo, estuvo loquísimo, pero el lugar estaba llenísimo, estaba a reventar y era energizante. Y yo sabía que para ellos, en su mundo, era como que lo que el mundo ofrece es energizante y emocionante. Y la iglesia, Jesús, era como que no había comparación. Y entonces la alabanza iba al mundo. De verdad creo que vivimos en una época en la que la iglesia se ha vuelto como los laodicenses, en todos los sentidos, pensando que somos tan radicales, tan entregados, pero en realidad somos tan tibios. Eso es lo que pensaban los laodicenses. Él dice, yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, y no sabes que realmente eres un miserable y digno de lástima, y eres pobre y estás ciego y estás desnudo. Y te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego, para que te hagas rico, y vestiduras blancas, para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Así pensaban los laodicenses. Pensaban que podían ver, pensaban que podían percibir, pensaban que tenían oídos para oír, pensaban que les iba muy bien, tenían reputación de estar muy bien. Pero lo que Jesús en realidad dice es muy diferente. Están sordos, mudos y ciegos, y pobres y desnudos también. No es espiritual, es mundano. Y muy frecuentemente veo la iglesia hoy y veo a los creyentes hoy y yo veo como que no están caminando por fe, están caminando por vista, no están evaluando según los estándares de Dios, sino que son mundanos, carnales en sus perspectivas y en sus maneras de hacer las cosas. Piensan que pueden ver, pero están ciegos. Piensan que son muy sabios, pero están sordos. Y en mi corazón pienso, Dios, ¿cómo preparamos a la iglesia del último siglo para aquello que tú le dijiste a la iglesia del último siglo que estuviera preparada? La clase de cosas que tuvo que resistir la iglesia del primer siglo. Y aún así Dios puede, ¿o no? Sí puede, sí puede. Y les voy a decir específicamente para las iglesias, los campus de nuestra iglesia que están en Estados Unidos.
Creo que parte de la razón por la que Dios nos ha enviado a las naciones es para traer a las naciones de regreso aquí. Porque hay muchos lugares en el mundo donde el cristianismo no está viviendo en un lugar de gran prevalencia, prominencia, prosperidad financiera y comodidad, sino bajo el peso de la aflicción, y tiene que luchar, tiene que esforzarse y es perseguido. Y hay una pureza de fe que la iglesia en Estados Unidos absolutamente necesita. Nosotros enviamos misioneros allá y ahora necesitamos traer de regreso una fe que vuelva a sus raíces. Y sé que a algunas personas no les gusta que seamos una iglesia multinacional. Déjenme decirles, la iglesia en Estados Unidos, sin la iglesia de las naciones, creo que está en serios problemas. Está en serios problemas.